Es un placer tener en esta tarde a Pedro Vázquez con nosotros en Arena Pública. Él es autor de Pensiones en México, la próxima crisis, un libro que realmente vino a sacudir un problema que tenemos en México y en muchos otros países del mundo, pero en el caso concreto de nuestro país, vino a sacudir todo el debate acerca de lo que significa la problemática de las pensiones y de las jubilaciones de nuestros sistemas pensionarios en el país. Así que es un placer, Pedro, tenerte entre nosotros en esta tarde. Gracias, Samuel. Quisiera comenzar esta conversación, Pedro, dándonos un panorama general, mencionándonos los tres aspectos más preocupantes. Si podrías hacer un esfuerzo de síntesis para que nos presentes un panorama de cuáles son los tres aspectos más preocupantes del estado actual de los sistemas de pensiones en México. Pues con mucho gusto. Yo observo que ya el tema empieza a estar a análisis y debate en el país. Eso es muy afortunado. Y hay tres vistas para ver la agenda de las pensiones en México. La primera podría ser definitivamente el de las pensiones del régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el régimen general de las pensiones en el país y en donde los retos son fundamentalmente de darle suficiente ahorro a esas cuentas de ahorro para el retiro, porque después de 17 años de operación, 18 que se están cumpliendo en este mes de julio, no se está viendo que haya la acumulación suficiente de recursos para que las pensiones del futuro vayan a ser, de un monto relevante. Segunda preocupación, segunda vista de la agenda, tiene que ver con las pensiones de los servidores públicos. Más de 130 sistemas pensionarios en el país, en gobiernos de los estados, en universidades públicas, en entidades paraestatales y en algunas federales, que no tienen asegurada la solvencia financiera para que se paguen las pensiones como se les ofreció a los trabajadores. Ahí hay déficit de pensiones muy grandes, muy relevantes para las instituciones, y eso está tan fragmentado que no se ve como un problema de conjunto, pero lo es. Y hay que atenderlo, porque si no, pasa lo que en otros países sucede cuando se ofrecen pagos sin la solvencia financiera y la garantía de cubrir esas obligaciones. Y el tercer punto de la agenda es el de los millones de mexicanos que no tienen ninguna protección pensionaria en la vejez, que están fuera de los esquemas de formalidad en el IMSS, fuera de los sistemas pensionarios públicos, y que tienen la expectativa de que al llegar a viejos no van a tener ninguna red que los proteja contra la vejez. Entonces son tres agendas muy importantes que cubren grupos poblacionales diferentes, que tienen magnitudes financieras y condiciones jurídicas diferentes, pero que todos al final están llegando a lo mismo. Se está arriesgando la promesa de cumplimiento de un sistema de seguridad social. Caramba, el planteamiento general que haces, Pedro, es como estar sentado en una bomba, no solamente financiera, sino también social, literalmente en una bomba hacia el futuro. Y eso me parece preocupante. A ver, vamos por partes con todo este panorama que has descrito. ¿Acaso puede compararse a México con lo que acaba de ocurrir en Grecia con su crisis de finanzas públicas? ¿Acaso puede compararse a México con lo que les está ocurriendo a ellos, por lo menos en la parte que tiene que ver con las finanzas públicas y con los sistemas pensionarios de la burocracia mexicana? Hay muchas similitudes con el problema de Grecia, aunque en magnitud y escala afortunadamente estamos a varios años de distancia de lo que ya les pasó a los griegos. Pero es una lección interesante y útil para México de lo que nosotros no debemos permitir que pase. Los griegos tenían las pensiones más altas de Europa sin estar fondeadas. Eso no es el caso de nuestras pensiones, solo 30% del último salario. En Grecia era 100% del último salario. Sin embargo, en lo que sí nos parecemos es en que
no están fondeados todos los sistemas. Los griegos tenían muchos privilegios pensionarios donde había regímenes no contributivos, es decir, los trabajadores nunca ponían un centavo. En México todavía tenemos varios sistemas no contributivos en universidades públicas, en petróleos mexicanos, y creo que esos son sistemas que se acumularon en condiciones que ya no se sostienen. Hay que revisarlos a fondo y hay que corregirlos. Y los griegos, en lo que sí nos parecemos, es que tuvieron por muchos años un sistema muy opaco en la transparencia y rendición de cuentas. Los déficits pensionarios los ocultaban, si es que los medían, y no los dieron a conocer. En México tenemos también muy poca información sobre el estado financiero de los regímenes de pensiones. Ahí tenemos una coincidencia. Es una coincidencia y, por lo tanto, hablar del tema de pensiones y que los trabajadores inscritos en estos sistemas le exijan a sus instituciones, a sus empresas, a sus patrones, que revelen el estado de las cosas, es un primer gran paso. Pero sin querer ser dramático, a Grecia le pasó lo que México está todavía en tiempo de evitar. A ver, en los últimos años hemos visto una deuda total del sector público que ha estado creciendo de una manera importante, particularmente la deuda externa. Y esta deuda viene creciendo en medio de un entorno de volatilidad externa, creo, sumamente peligrosa. ¿Acaso no es jugar con fuego el hecho de tener una situación en los sistemas de pensiones que viene creciendo prácticamente de manera geométrica año con año y que ya rebasa digamos, los estándares internacionales y que se convierte en un peligro para las finanzas públicas del país? ¿Acaso no estamos jugando con fuego al no atender este problema, o por lo menos al no ponerlo sobre la mesa y discutirlo abiertamente, gobierno-sociedad? Sí, es muy delicado que se transcurran los años sin que se aborden estos problemas, porque la seguridad social en todo el mundo, que está siendo revisada, que está siendo atendida para evitar estos conflictos y estas, digamos, impotencias de cumplimiento como pasó con Grecia, también encuentra entornos de alta sensibilidad social y política. Ha habido huelgas generales en Francia y en España porque se quiere subir un año la edad mínima del retiro, o en Inglaterra porque se está pensando en hacer mover otro parámetro para darle sustentabilidad. Entonces, es delicado que no se abra la agenda. Yo estoy optimista de que tanto el Congreso como el gobierno federal en 2015 van a poner el tema de la seguridad social, y dentro de eso principalmente el de las pensiones, como un asunto en esta segunda camada de revisión legislativa de reformas estructurales. Pasaron las que ya conocemos, pero yo estaría optimista de que pronto va a estarse discutiendo en forma más sistémica el asunto. Ya hay algunas iniciativas, como el de la pensión universal, que están en proceso de discusión en el Congreso. Entonces, siempre estoy optimista de que se puede hacer, de que las lecciones de otros países podemos, digamos, incorporarlas a nuestro contexto y evitar problemas mayores. Pero si se siguen pasando los años y las décadas sin que las cosas se atiendan, pues se genera un fenómeno como el de una gangrena, en donde pues si te hubieran dicho un mes antes que había que tener una decisión firme, pero no se tomó la decisión, pues la consecuencia va a ser más costosa. El optimismo ayuda, Pedro, por lo menos al ánimo. Sin embargo, pareciera ser que las condiciones políticas en el Congreso y las condiciones políticas en general en el país no están como para abordar un asunto que va a requerir recursos, porque cuando hablamos de pensiones, de lo que hablamos es de mucho dinero, de dinero público implicado. Si no, no hay manera de resolver el asunto. Claro. Esa es una vista importantísima del tema.
Hoy, en la protección pensionaria del país, los sistemas de pensiones de los servidores públicos se están llevando la mayor tajada. Son un grupo de aproximadamente 4 millones de trabajadores en los 3 niveles de gobierno que están absorbiendo una cantidad muy, muy grande de recursos. ¿De cuánto estamos hablando? En el 2015, de un presupuesto federal, nada más federal, de aproximadamente 520 mil millones de pesos. Si comparamos 520 mil millones de pesos en el ramo de aportaciones a la Seguridad Social contra 35 mil millones de pesos del presupuesto de la UNAM anual, o contra 70 mil millones de pesos del Seguro Popular, o contra 50 mil millones de las áreas de seguridad pública, pues vemos que ya es un concepto muy, muy relevante. Después del gasto de la nómina federal, el segundo gasto más importante ya es el de las aportaciones a las pensiones. Okay. Entonces, eso ya está, nada más que está dirigido a un grupo, digamos, de pensionados, principalmente del sector público. Y hay que balancear esos flujos. Es muy, muy buena la reflexión, porque no hay mucho dinero, siempre va a haber restricción presupuestal, pero se puede balancear para que le toque un poco mejor la distribución. Y ahora que está el ejercicio del presupuesto base cero, y ahora que se pueden, digamos, analizar y cuestionar estas cosas con visión de largo plazo, creo que democratizar la asignación de recursos a que la protección social sea más solvente y más amplia, es una buena idea. ¿Acaso estoy pensando que todo este gran asunto de las pensiones en los sistemas públicos del país, en los 3 niveles de gobierno, ¿acaso no está detrás esta idea de papá gobierno o del gobierno que debe proveer todo, en una casta burocrática que además es bastante grande en México, y nunca nos hemos atrevido realmente a fondo a cuestionar si el tamaño del Estado, si el tamaño de la burocracia mexicana es el tamaño que requerimos en nuestra sociedad, en nuestra economía? Bueno, ciertamente que son en algunos segmentos muchos servidores públicos. La verdad es que visto desde dentro de los sistemas burocráticos, las plantillas no han crecido hace muchos años. Y más bien eso también ha generado un problema de insolvencia financiera, porque los sistemas pensioneros que se gestaron en los años 50 y años 60, se pensaron sobre una base de la pirámide de población, donde había muchos jóvenes, muchos ingresantes además, y muy poquitos pensionados. Entonces alcanzaba con cierto tipo de reglas y contribuciones para que los muchos activos, trabajadores activos, financiaran a los pocos pensionados. Pero a partir de los años 80 y de las crisis recurrentes económicas, en fin, se contrajo la plantilla de servidores públicos y por lo tanto se invirtió la proporción entre activos y pensionados, que fue de más de 20-1 y ahorita es solo de 3 trabajadores activos por cada pensionado. Entonces resulta que eso también está cambiando las reglas del juego y obligando a revisar estos sistemas pensionarios en los 3 niveles de gobierno. Ahora, los sindicatos, los trabajadores, los líderes sindicales sobre todo, ¿están entendiendo este cambio de la realidad? ¿O pues hay un mantenimiento del rentismo, porque al final del día es, digamos, esta relación rentista en donde, bueno, pues extiendo la mano para que me entregues los beneficios? Yo hablaría con la experiencia que tuve de poder, digamos, promover y explicar la reforma a la ley del ISSSTE del 2007 y las decenas y decenas de reuniones que hubo con múltiples organizaciones sindicales, y mi experiencia es que sí son muy sensibles, que entienden el problema, que saben que no hay magia en que pues, el dinero se asegure para siempre, pero también quieren que las condiciones de los cambios sean, digamos, muy bien fundamentadas, que tengan frente a los trabajadores bases duras de por qué se están haciendo ciertos cambios y que además haya un proceso de gradualidad.
pero mi experiencia personal es que los sindicatos no son el freno central de que se reformen las pensiones. Porque cuando a los trabajadores se les hace ver que la inacción les va a generar un efecto de boomerang años hacia adelante, porque va a ser peor la necesidad de la solución, entonces se abren a discutir. Pocos sindicatos, creo, estarían herméticamente cerrados a la posibilidad de revisar esto. Más bien son los tomadores de decisiones que están ahí temporalmente los que tienen los incentivos equivocados, y en lugar de entrar a analizar y ventilar los problemas, pues más bien los han ido dejando, los han ido pateando hacia adelante. A ver, Pedro, hablemos claro. Los tomadores de decisiones son el gobierno, o los gobiernos, y el gobierno federal principalmente, que ha estado pateando el balón hacia adelante sin tomar las decisiones que se necesitan tomar ahora, porque el problema ha ido creciendo de una manera tal que incluso se puede volver inmanejable. Presidentes municipales, gobernadores, directivos de empresas paraestatales, rectores de universidades públicas, sí, han conocido los problemas, los tienen documentados, pero los tienen guardados. Dices, no tienen los incentivos para abrir ese cajón, tomar el problema y por lo menos abrir el debate. Así es. No lo tienen. Influyen muchas cosas, pero al final no hay una regla superior o un incentivo legal general que los obligue a tener que sacar del cajón ese problema, ventilarlo frente a los trabajadores, explorar las soluciones y dar pasos hacia adelante. Y falta esa arquitectura legal, esa arquitectura institucional para forzar las cosas. Un elemento nuevo es la importancia que le está dando la Auditoría Superior de la Federación a los regímenes de pensiones. Lleva varios informes relevantes, detallados, con análisis muy, muy pormenorizado de los problemas, y que sí está ayudando a ventilar estas cosas. Pero en realidad, pues el elemento central debe ser que el responsable de cada sistema, de cada caso, ponga el problema sobre la mesa. ¿Hay algún factor, hay alguna palanca que ayude a que este asunto realmente se ponga sobre la mesa y se ventile, se discuta y se llegue a la toma de decisiones? Podría haber muchas. En mi opinión, el elemento número uno para desencadenar esta cadena de soluciones tiene que ser la divulgación del problema. Mientras los ciudadanos y los trabajadores no comprendan que estamos en un reloj de tiempo que cada vez puede empeorar las cosas si no se actúa, entonces se les permite a los tomadores de decisiones, digamos, que irse alargando en el tiempo. Así que la divulgación del asunto es muy importante, y por lo tanto que medios como el de ustedes se interesen en el asunto suma muchísimo y abona, igual que el trabajo en comisiones en ambas cámaras del Congreso, o en el Ejecutivo, o en los congresos de los estados, o en los consejos técnicos de las universidades públicas. Ojalá de ahí salga la necesidad de que se ventile y se hagan públicos y transparentes el estado financiero, los sistemas de pensiones. Por ejemplo, ahora mismo hay una fecha fatal, 11 de agosto, en donde la petrolera del estado, Pemex, va a tener que, sentarse con el sindicato de trabajadores para llegar a un cambio en el régimen de pensiones. Ahí hay una gran oportunidad para hacerlo. Por lo que sé, por lo que sabemos públicamente, no hay nada recorrido todavía en ese camino para tener realmente un nuevo régimen de pensiones en Pemex, cosa que le urge, por cierto, a la petrolera si va a salir a competir por los capitales en los mercados financieros internacionales. Sí, es un ejemplo claro de un sistema que yo diría no hay que criticar hacia atrás. El sindicato petrolero, cuando negoció año con año, cada periodo, su contrato colectivo de trabajo, y consiguió para sus trabajadores un régimen de pensiones muy generoso, pues no actuó más que en congruencia con su misión. Claro. No hay que criticar al sindicato que haya logrado eso. Lo que hay que criticarle es que esos beneficios los estamos pagando
los ciudadanos que no somos parte de Petróleos Mexicanos, porque sale de la renta petrolera. Entonces, lo correcto es que si ese nivel de beneficios mucho mayor que el resto del país ya se logró, pues ahora veamos cómo se sostiene y quién lo va a pagar. La discusión no es bajar los beneficios, la discusión es fondearlos. Y para eso los petroleros son los primeros que tienen que poner por primera vez en la historia su contribución monetaria al régimen de pensiones de Pemex, lo mismo que la empresa encontrar un sistema y un mecanismo para que esos recursos, digamos, se administren de manera diferente. Hoy por hoy, el régimen de pensiones de Pemex ha vivido, para decirlo coloquialmente, de tomar de los recursos de todos los mexicanos. Ya no es sostenible, hay un cambio constitucional, hay un cambio de empresa social del Estado para Pemex y por lo tanto hay que ajustar ese régimen. Les quedan pocos días, yo creo que han venido trabajando muchos meses en ese tema y ojalá veamos una buena noticia en los próximos días. Ahora, tenemos el régimen del Seguro Social, el régimen de pensiones, las administradoras de fondos para el retiro, en el cual, digamos, están involucrados prácticamente la mayor parte de los trabajadores del sector privado. Lo que la gente no sabe, y en ese sentido es bueno que los medios de comunicación hagamos esto, es que cuando se retire bajo el nuevo régimen, pues no va a tener dinero suficiente o dinero digno para vivir durante su vejez, que por cierto cada vez esa edad se amplía, o ese tiempo de vejez se amplía. Y este es uno de los asuntos más delicados que enfrentamos en nuestros actuales sistemas de pensiones, de no tener suficiencia económica en nuestra vejez para poder subsistir. Quisiera que nos explicaras con un poquito más de detalle, un poco para que la gente también entienda, de la problemática que significa el que no vamos a poder jubilarnos con suficiencia, con solvencia económica. Aproximadamente, ahorita hay 18 millones de trabajadores activos en el sistema ahorro para el retiro. Aproximadamente la mitad de esos trabajadores, quizá un poco más, 10 millones, iniciaron su cotización después de 1997. Seguramente muchos que estarán viendo esta conversación están en ese caso. Ingresaron al mercado laboral y se registraron con un patrón y en el IMSS por primera vez después de julio del 97. Esos trabajadores solo se pueden pensionar al llegar a la edad de 60 años, si están cesantes, o 65 años, que es la edad de la vejez, con el saldo, o se pueden pensionar contra el ahorro acumulado en su cuenta en una Afore, para comprar un seguro de pensión. Y el régimen se hizo así para proteger al trabajador de la incógnita de cuándo me voy a morir. Ese riesgo que lo pague una aseguradora. Y si el trabajador vive 10 años más que la expectativa de vida, le va a tener que pagar vitaliciamente eso. Si el trabajador se muere a los 3 meses, pues ya, pero ese juego de riesgos que lo cubra una aseguradora y no que el trabajador lo asuma. Entonces, el problema es que no se ha acumulado suficiente ahorro. En el 2021, se van a generar los primeros trabajadores que cumplen con los requisitos de la ley del Seguro Social y que cuando volteen a su cochinito en la Afore van a tener poco dinero. La razón es principalmente que la contribución a las pensiones es muy pequeña. En México, los trabajadores en el sector privado contribuyen 6.5%, o más bien generan 6.5% de su ingreso de cotización en el IMSS. Pero de ese 6.5, la menor parte la pone el trabajador, solo pone 1.125. Entonces, uno no puede pensar en tener una pensión igual al salario que uno tenía cuando se retira, si durante la vida solo ahorró el 1%. Pues ninguna ama de casa que nos esté viendo y ningún trabajador pensaría en que con el 1% de ahorro le va a alcanzar para tener 100% de pensión en la vejez. Hay que corregir y aumentar
esa contribución. No tiene por qué ser de golpe, pero mientras más pronto mejor. Es un defecto del sistema Ahorro para el Retiro que los trabajadores aporten tan poquito, 1.125. En países como Costa Rica, por ejemplo, la porción de los trabajadores es de más del 10% a las pensiones, más lo que pone el régimen estatal, que es un régimen universal. Y en general en América Latina es mucho más del doble de lo que se ahorra en México. Entonces, si estamos ahorrando poquito, no podemos esperar buenas pensiones, y en el régimen del sistema Ahorro para el Retiro se necesitan revisar dos cosas. El monto a ahorrar, el monto obligatorio, que se descuente bien el patrón, y la otra, la edad del retiro, que bien mencionaste. Ahorita la ley, desde el año 97, tiene 65 años como la edad en la vejez, pero las estimaciones del CONAPO es que ya nuestra expectativa de vida se han recorrido, ya son 78 años para los mexicanos, y por lo tanto también hay que revisar cuándo nos haremos viejos, porque si estamos viviendo más, eso no es contradictorio contra el hecho de que nos pensionemos a edades tempranas. ¿No? Sí. Y nos va a costar más, Así porque hay mucho más tiempo de vejez que hay que mantener, que hay que sostener. Quizá en México los cálculos se pueden hacer y los demógrafos serán los autorizados para decirlo, pero ya deberíamos estar pensando en correr un par de años la edad mínima para el retiro a los 67 años. Pues Pedro, te agradezco muchísimo, y yo recomiendo muchísimo la lectura de Pensiones en México, la próxima crisis, pero te agradezco muchísimo. Y para terminar solamente te haría esta pregunta, Pedro. Estamos tarde. Yo sé que nunca es tarde, parece título de película, pero yo sé que nunca es tarde para solucionar problemas. Pero hemos perdido un tiempo valioso de quizá una generación de mexicanos que van a sufrir estas consecuencias. Sí, hemos perdido algunos años. Como ciudadano creo que lo podría afirmar como analista de estos temas, porque en ciertos círculos institucionales y empresariales este asunto se ha sabido años atrás. Simplemente no se ha encontrado el momento, la agenda, las condiciones políticas para subirlo a la palestra. Pero pues, los sistemas de pensiones que están hoy en problemas lo están desde hace 10 y 15 años. El sistema del Seguro Social, que le falta inyección de ahorro para el retiro, pues lo está desde el año 97. Y el pendiente de subir a la protección social a el 60% de la población económicamente activa, también ha estado pendiente por muchos años, hasta que vino la iniciativa de la Ley de Pensión Universal en el 2013. Así que sí hemos perdido años, pero lo relevante, creo, no es ver para atrás, no es encontrar a los culpables. Ese es un asunto más de anécdotas que de beneficio. Lo central es ver hacia adelante y ocuparnos de la discusión, de la deliberación de soluciones, de la ventilación de alternativas, y que como sociedad pues pidamos que sí haya reglas que hoy no existen en el país para que ya no puedan seguir pasando y extendiéndose estos problemas indefinidamente, y que como gangrenas solo van a generar soluciones más costosas. ¿Crees, Pedro, que el presupuesto base cero que planteó la Secretaría de Hacienda es una oportunidad para incorporar este asunto, o no? ¿No lo ves como una oportunidad? El presupuesto base cero que yo veo es un proceso que inició ahora y que seguirá por varios años, porque no es posible que en los 4 meses o 5 de trabajo que se lleva se resuelvan todos los aspectos posibles. Pero es un buen paso inicial, porque va a permitir revisar qué se hace con el dinero y a quién beneficia, claro. Que para mi gusto esa es la pregunta más importante a resolver en el presupuesto base cero. No solamente si desde el punto de vista de burócrata, uno con otro, Hacienda y una dependencia, se justifican o no tal proyecto, sino se lo tienen que justificar no entre ellos, sino en función del impacto sobre la sociedad.
y por lo tanto sí veo una oportunidad que en los siguientes 2 y 3 años, que seguramente tardará el proceso de maduración del presupuesto base cero, que en ese lapso sí se pueda incorporar los componentes de esta financiación a beneficios sociales, que por ser generales, pues son más útiles, más democráticos, más estándares que hoy las asignaciones acumuladas a beneficios particulares. Pues te agradezco muchísimo este tiempo y de habernos dado la oportunidad de conversar sobre un asunto que es tan relevante para el país, no solamente para el futuro del país, sino para el presente, en nuestras finanzas públicas, pero también en la vida de los mexicanos y en la calidad de la vida de los mexicanos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.